Salmo 127. Cántico gradual para Salomón. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Por demás os es el madrugar a levantaros, el veniros tarde a reposar, el comer pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, heredad de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que hinchió su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Queridos hermanos, muchos piensan que este salmo fue escrito por David para su hijo, conclusión derivada del sobrescrito para Salomón. Pero las preposiciones hebreas usualmente pueden tener varios significados. En este caso, le puede significar tanto para como de, como queda demostrado en el sobrescrito de otros salmos. En este comentario preferimos inclinarnos por una autoría salomónica, puesto que la tradición literaria es muy afín a la sabiduría de Proverbios. De hecho, si este salmo fuese migrado a un capítulo de Proverbios, pasaría totalmente desapercibido. Por el contrario, la presencia de este escrito entre los salmos llama bastante la atención. Sin embargo, en los versos 1 y 2 se traduce en vano, 3 veces del hebreo shab, lo que sería un argumento a favor de la autoría davídica, puesto que nunca se usa en Proverbios o Eclesiastes. De todas maneras, no es un argumento concluyente. Ahora bien, el Salmo 127 está compuesto de 2 secciones bien delimitadas, que aparentan incluso no tener hilación la una con la otra. En los primeros 2 versículos el salmista discute la eficacia del esfuerzo, el empeño y el afán humano, mientras que en los versos 3 al 5 pasa a concentrarse en la bendición de parte de Dios que los hijos representan para su padre. Pareciera ser como si el autor se hubiese sentado frente al papiro pensando si tiene algo importante para comunicar a otros, y acabase escogiendo 2 temas muy diferentes. Así que escribe una estrofa para el primero y otra parte para el segundo. Pero vamos a aproximarnos al texto para examinar su significado y así saber si existe o no correlación alguna. En los versículos 1 y 2, el autor plantea en estos versículos que queda suficientemente claro con una lectura superficial. Me gusta visualizarlo como caminando por las calles de la ciudad y observando las distintas actividades en que los hombres empeñan su tiempo y sus fuerzas. Primeramente observa algunas personas que con el sudor de su frente, dedicación y sacrificio trabajan por construir una casa, a pleno sol, colocando los fundamentos, bloque tras bloque, haciendo mediciones, batiendo mezcla. Sin duda se esfuerzan en hacer un buen trabajo. El salmista continúa caminando y nota a los soldados de pie sobre los muros y tomando guardia en las puertas de la ciudad, procurando estar alertas de cualquier movimiento extraño que puedan observar, a fin de proteger el recinto de los peligros extranjeros. Observa también a un padre de familia
que sale de casa muy temprano despidiéndose de su esposa sabiendo que no le verá nuevamente, sino hasta tarde en la noche, pues la vida demanda de él trabajo, sin reposo, para poder llevarles alimentos. Después de sus observaciones, el salmista vuelve a su escritorio y reflexiona. ¿Tiene algún valor? ¿Tiene algún sentido el empeño de los hombres cuando no es Dios el que lleva adelante el proyecto? ¿Puede el hombre, por más que se afane, añadir un codo a su estatura? Toda la dedicación y habilidad humana puede sustituir a la bendición de Dios. Y entonces concluye: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela el que la guarda. Porque salvo lo que se hace en sociedad con Dios, el trabajo humano es vano. Y entonces añade que en vano aquel hombre se afana con gran cansancio y pena para comer un pan de angustia, cuando Dios dará a su amado el sueño, es decir, que Dios da al que ama reposo y paz. El argumento de estos primeros 2 versículos se resume en que el esfuerzo humano sin la bendición de Dios es nulo. Jehová tiene que ser quien edifique la casa. Debe ser quien guarde la ciudad, de ser quien provee el alimento, porque si no es así, la cosecha humana poco vale y poco dura. Es como el hombre que construye su casa sobre la arena, y cuando viene una tormenta la derrumba. Es como la inversión de tiempo, fuerzas y dinero en construir el barco más grande del mundo, que no duró más de 4 días, porque un roce con un iceberg lo mandó al fondo del océano. ¿Te das cuenta de lo absurdo de la vida sin Dios, su dirección y aprobación? Esto mismo es el argumento del libro de Eclesiastes. Sin Dios el quehacer humano es absurdo, es vano. Pero qué diferencia cuando Jehová construye la casa, cuando guarda la ciudad, cuando provee del alimento al padre de familia. ¡Qué diferencia! Y es que la intención de este pasaje no es decir, no hagas nada, porque es inútil. En su lugar, el consejo del sabio es, empéñate en la voluntad de Dios, procura su guía y bendición, y los resultados vendrán. La prosperidad es un don del cielo. El ser humano puede decir misa. Dios no le obedecerá por ello. Pero si Dios ha dicho misa, y el hombre obedece, y dice misa con él, entonces todo lo que hace prosperará. No podemos obligar a Dios a construir la casa o guardar la ciudad. Nosotros tenemos que construir la casa que Dios ha dicho, guardar la ciudad como Dios ha mandado, pedir su bendición para cada empresa que comenzamos y estar dispuesto de desistir si su providencia así lo indica. En eso radica el éxito. Es la misma idea que proporciona Proverbios 21:31. El caballo se alista para el día de la batalla, pero es el Señor quien da la victoria. El hombre debe hacer lo suyo, por supuesto, pero mucho afán sin la bendición del Señor será en vano. En los versículos del 3 al 5 de este salmo, nos enfrentamos con un giro dramático en la trama. La segunda estrofa comienza con las palabras: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Luego compara los hijos con saetas en las manos de un hombre valiente. Y culmina pronunciando una bendición
sobre el hombre que llena su aljaba de ellos, pues le irá bien cuando hable en la puerta con los enemigos. Herencia de Jehová. Esta expresión habla de los hijos como propiedad y don de Dios. En Isaías 8:18 dice: He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Y en Josué 24:3-4 se reconoce a Dios como quien concede, como quien otorga un hijo como regalo, y siendo que en el segundo verso se utiliza sacar, cosa de estima, se enfatiza su valor. Cuando una pareja ha hecho las cosas adecuadamente, cumpliendo con los mandamientos de Dios y comprometiéndose por medio del matrimonio, entonces los hijos son una preciosa herencia del Señor para esos padres, un gran privilegio, un tesoro digno de mucha estima. Y es en este punto que se halla la conexión con la primera estrofa. Así como la prosperidad de todo proyecto, la provisión del alimento, el reposo y la paz son un don de Dios, los hijos son igualmente una dádiva suya. Es útil recordar también que en el mundo antiguo los hijos eran considerados sinónimos de benevolencia y bendición de Dios. Este pasaje es perfectamente entendido en el marco de la prosperidad, teniendo esa noción como referencia. La prosperidad, las cosas valiosas de la vida, el éxito, la familia, los hijos y el bienestar vienen del Señor. A su lado hay reposo y paz. Ese es el mensaje del Salmo 127. A primera vista, este salmo pareciera estar formado de dos composiciones distintas, pero está lejos de la realidad. El salmista está tratando un solo tema desde al menos dos puntos de vista, y ese tema es la prosperidad y la protección. En los dos primeros versos dejan claro que la prosperidad es imposible lejos de Dios, mientras que junto a Él se trata de una dádiva de amor. Los planes con Él serán exitosos, y su paz y reposo no se apartará de nosotros. En la segunda estrofa la atención pasa a un nuevo aspecto de la prosperidad, que son nada menos que los hijos como herencia de Dios. Dios los pone en nuestras manos, y por ello somos bienaventurados. Son como saetas en manos de soldados, y garantía de seguridad y defensa. Un hombre que ha formado buenos hijos podrá vivir tranquilo en el futuro. Salmo 109. Al músico principal, Salmo de David. Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto sobre mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, y con palabras de odio me rodearon, y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Y pusieron contra mí mal por bien, y odio por amor. Pon sobre él al impío, y Satán esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga impío, y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos, y su mujer viuda. Y anden sus hijos vagabundos, y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Enrede al acreedor todo lo que tiene, y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea talada, en segunda generación sea raído su nombre.
Venga en memoria cerca de Jehová la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Jehová, y él corte de la tierra su memoria, por cuanto no se acordó de hacer misericordia, y persiguió al hombre afligido y menesteroso, y quebrantado de corazón, para matarlo. Y amó la maldición, y vínole, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Y vistióse de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas, y como aceite en sus huesos. Séale como vestido con que se cubra, y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Este sea el pago de parte de Jehová de los que me calumnian, y de los que hablan mal contra mi alma. Y tú, Jehová Señor, haz conmigo por amor de tu nombre. Líbrame, porque tu misericordia es buena, porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Voíme como la sombra cuando declina, soy sacudido como langosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallecida por falta de gordura. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Mirábanme y meneaban su cabeza. Ayúdame, Jehová Dios, sálvame conforme a tu misericordia, y entiendan que esta es tu mano, que tú, Jehová, has hecho esto. Maldigan ellos, y bendice tú. Levántese, mas sean avergonzados, y regocíjese tu siervo. Sean vestidos de ignominia los que me calumnian, y sean cubiertos de su confusión como con manto. Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y le loaré en medio de muchos, porque él se pondrá a la diestra del pobre, para librar su alma de los que le juzgan. Queridos hermanos, el tema que toca el Salmo 29 es bastante interesante, porque está escrito por el rey David y habla sobre las calumnias que sufre a manos de los enemigos que ni siquiera conocen su carácter. En este salmo no se habla sobre guerras ni heridas físicas, sino sobre malos deseos, insultos y mentiras que disminuyen su moral y le hacen sentir solo en el plano terrenal. Este salmo simplemente se convierte en una plegaria para que Dios haga justicia por encima de todas las cosas. A pesar de que los calumniadores muchas veces también oran a Dios, pidiendo por sus propósitos egoístas, Dios hace justicia. Esto se debe a que Dios reconoce los corazones tras cada oración y conoce a las personas tras cada palabra. Es una verdad ineludible, de la que nadie puede salvarse, porque es vital para entender cómo Dios hará justicia con el justo y con el injusto, aunque ambos oren por la misma causa en direcciones opuestas. El Salmo 109 habla del carácter del salmista frente a una acusación infundada. Habla de un creyente que sabe quién es y lo que hace, y se enfrenta diariamente a las vejaciones de personas, creyentes, amigos e incluso familiares que se le enfrentan y dicen cosas que no son ciertas. Es por esto que el salmista recuerda una y otra vez que sobre todas esas cosas Dios tiene el control, está junto a quien lo necesita y está listo para salvar a quienes lo condenan. En el Salmo, David inicia diciéndole a Dios exactamente lo que desea. Esto es que en cualquier caso, sin importar en la dificultad que se encuentre, no desea que Dios se mantenga silente.
Entonces comienza a enumerar las cosas que los malvados hacen en las que Dios es diferente, que mientras otros le calumnian, Dios le protege, que mientras otros tratan de destruirle, Dios lo escucha. El salmista no espera para expresarle sus quejas a Dios. Con un corazón humillado le dice rápidamente cuál es su preocupación y refleja que él considera estar actuando bien frente a la situación. Esto es evidente en los versículos 4 y 5, en los que dice que ha sido mal pagado a pesar de sus buenas acciones, que toman sus buenos deseos y oraciones como maldiciones y que no comprenden su verdadero proceder. Lo interesante de este extracto es que el salmista conoce a la perfección cada uno de los deseos, palabras y calumnias de sus enemigos. Sabe qué dicen en privado cuando él no está, y sabe qué dicen en público. Incluso conoce sus oraciones delante de Dios. Esto puede reflejar dos cosas: o que tenían suficientes conocimientos para hacer una suposición fuerte, o que estaba tan atento a escuchar lo que otros decían sobre él, que podía reconocer sus mentiras y elevarlas delante del Señor. En este versículo se narra específicamente cuáles son los deseos de los calumniadores para con el salmista, que van desde que todo le salga mal en la tierra, hasta que el Señor se olvide de él desde el cielo. No le favorezca y desaparezca su nombre de la faz de la tierra. Estas palabras indican que no se trata de una exageración, ni de una letanía en la que David solo ha ido a quejarse sin razón, sino de un conocimiento real de que está en peligro y que el salmista pide a Dios tome en cuenta para rescatarle. A pesar del peso y la fortaleza de todas las maldiciones que son lanzadas en contra del salmista, éste le pide al Señor justicia, que haga con sus perseguidores lo que éstos le desean y que le rescate y le trate con bien, porque su favor es el único que le interesa realmente en la tierra. El salmista aprovecha para describir cómo esta situación le ha afectado físicamente, y entre estas palabras le pide ayuda a Dios, que le ha restaurado infinidad de veces. Le pide que por su fiel amor le ayude, que no le importa que otros le maldigan, si Él le bendice, y que aunque no haga acallar la voz de los calumniadores, el salmista seguirá adorando porque sus bendiciones no han dejado de derramarse sobre su vida. El Salmo 109 fue escrito ante la desesperación de cuando un creyente cercano a Dios no ve una salida lógica de su situación difícil, de persecución y de odio. No entiende por qué lo calumnian, por qué lo odian y por qué lo tratan de esa manera. Pero aún así lo hacen pese a sus esfuerzos por demostrar que es genuinamente bueno, noble y honesto, además de que no desea hacerles ningún mal. Lo que enseña este salmo al creyente es simplemente que cuando está angustiado, triste o dolido por alguna situación, siempre debe acudir al Señor. Lo más interesante es que David no acude a Dios con odas, grandes palabras y alabanzas grandilocuentes, sino que lo hace rápidamente con sus propias palabras, expresando sus preocupaciones, dolores, heridas y aflicciones. De hecho, habla con Dios como un amigo con confianza, al que está revelando sus tribulaciones para obtener una respuesta propicia, que hacia el final del salmo le genera tranquilidad. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
Diré yo: Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Queridos hermanos, este salmo nos presenta a Dios como nuestro refugio en medio de cualquier situación y nos muestra que en Él podemos confiar. Quien se refugia al abrigo del Señor Todopoderoso y pone su confianza en Él, experimentará su cuidado en su vida, aún en medio del dolor y la dificultad. Pueden llegar enfermedades y ataques por todos lados, pero nada de eso es más poderoso que el Señor, nuestro Dios. En su momento, Dios obra a favor de los que confían en Él y hasta los capacita para hacer grandes cosas. Dios siempre escucha a sus hijos y contesta sus oraciones. Él es el compañero fiel, tanto en los momentos de alegría como en los momentos difíciles. Quien ama a Dios puede estar seguro de que verá su poder manifestado en medio de cualquier situación. Por eso lo mejor que podemos hacer es confiar en Dios. Él nunca nos fallará. A continuación te dejo la explicación de este salmo versículo por versículo. En el versículo 1 comienza afirmando cuál es el mejor lugar donde podemos habitar, al abrigo de Dios y bajo su sombra. Ese es el único lugar donde estamos real y completamente seguros. Por eso, el salmista puede afirmar en el versículo 2 que Dios es su refugio, su fortaleza y el Dios en quien puede confiar. En solo 2 versículos, el autor destaca algunos maravillosos atributos de Dios. Nos lo presenta como el Dios Altísimo, el Todopoderoso que es refugio, fortaleza y alguien en quien se puede confiar. No hay nadie como Dios. El versículo 3 da ejemplos concretos sobre el poder de Dios. Él puede librarnos de las trampas del enemigo y también puede librarnos de plagas o enfermedades. Dios es poderoso para protegernos del mal. En el versículo 4, el salmista dice que Dios protegerá bajo sus alas a quien confía en Él. Dios mismo, cuando inspiró este salmo,
quiso demostrar todo el amor, la ternura y la protección que gozan los que ponen su confianza en Él. Dios también revela su fuerza al declararse escudo protector. Los versículos 5 al 7 hablan sobre situaciones específicas en las que todo el que ha puesto su confianza en Dios no necesita temer. Algunas de las cosas que menciona son el terror de la noche, ataques, enfermedades u otros peligros. ¿Por qué no tiene que temer? Porque no está solo. El Dios Todopoderoso lo acompaña. El versículo 8 habla sobre la justicia de Dios. Él dará su merecido a los impíos. Los versículos 9 y 10 hablan sobre la protección que Dios da a todo al que se refugie en Él. No le sucederá ningún mal ni ninguna calamidad llegará al hogar de quien se refugia en el Dios Altísimo. Esto no quiere decir que nunca encontrará dificultades o problemas, sino que aún en medio de las cosas malas, podrá ver la manifestación del poder de Dios y su bondad. En los versículos 11 y 12, vemos que Dios envía a sus ángeles para que cuiden de sus hijos, en medio de las calamidades más grandes, o hasta de la propia muerte. Los hijos de Dios verán también su poder en acción. Del versículo 13 al 16, vemos que los que se refugian en Dios harán grandes cosas en su nombre y verán cómo Él obra a su favor. Cada experiencia de la vida servirá para acercarnos más a la herencia eterna en Cristo Jesús. Como dice Romanos 8:28, todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. ¿Quieres vivir con confianza en la protección de Dios? Haz tu morada en Él. Cree en Jesús. El Espíritu Santo estará en ti y habitarás por siempre al abrigo del Altísimo. Salmo 127. Cántico gradual para Salomón. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Por demás os es el madrugar a levantaros, el veniros tarde a reposar, el comer pan de dolores. Pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, heredad de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que hinchió su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Queridos hermanos, muchos piensan que este salmo fue escrito por David para su hijo. Conclusión derivada del sobrescrito para Salomón. Pero las preposiciones hebreas usualmente pueden tener varios significados. En este caso, le puede significar tanto para como de, como queda demostrado en el sobrescrito de otros salmos. En este comentario preferimos inclinarnos por una autoría salomónica, puesto que la tradición literaria es muy afín a la sabiduría de Proverbios. De hecho, si este salmo fuese migrado a un capítulo de Proverbios, pasaría totalmente desapercibido. Por el contrario, la presencia de este escrito entre los salmos llama bastante la atención. Sin embargo, en los versos 1 y 2 se traduce en vano, 3 veces del hebreo shab, lo que sería un argumento a favor de la autoría davídica,
puesto que nunca se usa en Proverbios o Eclesiastes. De todas maneras, no es un argumento concluyente. Ahora bien, el Salmo 127 está compuesto de dos secciones bien delimitadas, que aparentan incluso no tener hilación la una con la otra. En los primeros dos versículos el salmista discute la eficacia del esfuerzo, el empeño y el afán humano, mientras que en los versos 3 al 5 pasa a concentrarse en la bendición de parte de Dios que los hijos representan para su padre. Pareciera ser como si el autor se hubiese sentado frente al papiro pensando si tiene algo importante para comunicar a otros, y acabase escogiendo dos temas muy diferentes. Así que escribe una estrofa para el primero y otra parte para el segundo. Pero vamos a aproximarnos al texto para examinar su significado y así saber si existe o no correlación alguna. En los versículos 1 y 2, el autor plantea en estos versículos que queda suficientemente claro con una lectura superficial. Me gusta visualizarlo como caminando por las calles de la ciudad y observando las distintas actividades en que los hombres empeñan su tiempo y sus fuerzas. Primeramente observa algunas personas que con el sudor de su frente, dedicación y sacrificio trabajan por construir una casa, a pleno sol, colocando los fundamentos, bloque tras bloque, haciendo mediciones, batiendo mezcla. Sin duda se esfuerzan en hacer un buen trabajo. El salmista continúa caminando y nota a los soldados de pie sobre los muros y tomando guardia en las puertas de la ciudad, procurando estar alertas de cualquier movimiento extraño que puedan observar, a fin de proteger el recinto de los peligros extranjeros. Observa también a un padre de familia que sale de casa muy temprano despidiéndose de su esposa sabiendo que no le verá nuevamente, sino hasta tarde en la noche, pues la vida demanda de él trabajo, sin reposo, para poder llevarles alimentos. Después de sus observaciones, el salmista vuelve a su escritorio y reflexiona. ¿Tiene algún valor? ¿Tiene algún sentido el empeño de los hombres cuando no es Dios el que lleva adelante el proyecto? ¿Puede el hombre, por más que se afane, añadir un codo a su estatura? Toda la dedicación y habilidad humana puede sustituir a la bendición de Dios. Y entonces concluye: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela el que la guarda. Porque salvo lo que se hace en sociedad con Dios, el trabajo humano es vano. Y entonces añade que en vano aquel hombre se afana con gran cansancio y pena para comer un pan de angustia, cuando Dios dará a su amado el sueño, es decir, que Dios da al que ama reposo y paz. El argumento de estos primeros dos versículos se resume en que el esfuerzo humano sin la bendición de Dios es nulo. Jehová tiene que ser quien edifique la casa, debe ser quien guarde la ciudad, de ser quien provee el alimento, porque si no es así, la cosecha humana poco vale y poco dura. Es como el hombre que construye su casa sobre la arena, y cuando viene una tormenta la derrumba. Es como la inversión de tiempo, fuerzas y dinero en construir el barco más grande del mundo, que no duró más de 4 días, porque un roce con un iceberg lo mandó al fondo del océano.
te das cuenta de lo absurdo de la vida sin Dios, su dirección y aprobación. Esto mismo es el argumento del libro de Eclesiastes. Sin Dios el quehacer humano es absurdo, es vano. Pero qué diferencia cuando Jehová construye la casa, cuando guarda la ciudad, cuando provee del alimento al padre de familia. ¡Qué diferencia! Y es que la intención de este pasaje no es decir, no hagas nada, porque es inútil. En su lugar, el consejo del sabio es, empéñate en la voluntad de Dios, procura su guía y bendición, y los resultados vendrán. La prosperidad es un don del cielo. El ser humano puede decir misa. Dios no le obedecerá por ello. Pero si Dios ha dicho misa, y el hombre obedece, y dice misa con él, entonces todo lo que hace prosperará. No podemos obligar a Dios a construir la casa o guardar la ciudad. Nosotros tenemos que construir la casa que Dios ha dicho, guardar la ciudad como Dios ha mandado, pedir su bendición para cada empresa que comenzamos y estar dispuestos de desistir si su providencia así lo indica. En eso radica el éxito. Es la misma idea que proporciona Proverbios 21:31. El caballo se alista para el día de la batalla, pero es el Señor quien da la victoria. El hombre debe hacer lo suyo, por supuesto, pero mucho afán sin la bendición del Señor será en vano. En los versículos del 3 al 5 de este salmo, nos enfrentamos con un giro dramático en la trama. La segunda estrofa comienza con las palabras: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Luego compara los hijos con saetas en las manos de un hombre valiente. Y culmina pronunciando una bendición sobre el hombre que llena su aljaba de ellos, pues le irá bien cuando hable en la puerta con los enemigos. Herencia de Jehová. Esta expresión habla de los hijos como propiedad y don de Dios. En Isaías 8:18 dice: He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Y en Josué 24:3-4 se reconoce a Dios como quien concede, como quien otorga un hijo como regalo, y siendo que en el segundo verso se utiliza sacar, cosa de estima, se enfatiza su valor. Cuando una pareja ha hecho las cosas adecuadamente, cumpliendo con los mandamientos de Dios y comprometiéndose por medio del matrimonio, entonces los hijos son una preciosa herencia del Señor para esos padres, un gran privilegio, un tesoro digno de mucha estima. Y es en este punto que se halla la conexión con la primera estrofa. Así como la prosperidad de todo proyecto, la provisión del alimento, el reposo y la paz son un don de Dios. Los hijos son igualmente una dádiva suya. Es útil recordar también que en el mundo antiguo los hijos eran considerados sinónimos de benevolencia y bendición de Dios. Este pasaje es perfectamente entendido en el marco de la prosperidad, teniendo esa noción como referencia. La prosperidad, las cosas valiosas de la vida, el éxito, la familia, los hijos y el bienestar vienen del Señor. A su lado hay reposo y paz. Ese es el mensaje del Salmo 127. A primera vista, este salmo pareciera estar formado de dos composiciones distintas, pero está lejos de la realidad. El salmista está tratando un solo tema desde al menos dos puntos de vista.
y ese tema es la prosperidad y la protección. En los 2 primeros versos dejen claro que la prosperidad es imposible lejos de Dios, mientras que junto a Él se trata de una dádiva de amor. Los planes con Él serán exitosos, y su paz y reposo no se apartará de nosotros. En la segunda estrofa la atención pasa a un nuevo aspecto de la prosperidad, que son nada menos que los hijos como herencia de Dios. Dios los pone en nuestras manos, y por ello somos bienaventurados. Son como saetas en manos de soldados, y garantía de seguridad y defensa. Un hombre que ha formado buenos hijos podrá vivir tranquilo en el futuro. Salmo 109. Al músico principal, Salmo de David. Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto sobre mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, y con palabras de odio me rodearon, y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Y pusieron contra mí mal por bien, y odio por amor. Pon sobre él al impío, y Satán esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga impío, y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos, y su mujer viuda, y anden sus hijos vagabundos, y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Enrede al acreedor todo lo que tiene, y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea talada, en segunda generación sea raído su nombre. Venga en memoria cerca de Jehová la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Jehová, y él corte de la tierra su memoria, por cuanto no se acordó de hacer misericordia, y persiguió al hombre afligido y menesteroso, y quebrantado de corazón, para matarlo. Y amó la maldición, y vínole, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Y vistióse de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas, y como aceite en sus huesos. Séale como vestido con que se cubra, y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Este sea el pago de parte de Jehová de los que me calumnian, y de los que hablan mal contra mi alma. Y tú, Jehová Señor, haz conmigo por amor de tu nombre. Líbrame, porque tu misericordia es buena, porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Voíme como la sombra cuando declina, soy sacudido como langosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallecida por falta de gordura. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Mirábanme y meneaban su cabeza. Ayúdame, Jehová Dios, sálvame conforme a tu misericordia, y entiendan que esta es tu mano, que tú, Jehová, has hecho esto. Maldigan ellos, y bendice tú. Levántese, mas sean avergonzados, y regocíjese tu siervo. Sean vestidos de ignominia los que me calumnian,
y sean cubiertos de su confusión como con manto. Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y le loaré en medio de muchos, porque él se pondrá a la diestra del pobre, para librar su alma de los que le juzgan. Queridos hermanos, el tema que toca el Salmo 29 es bastante interesante, porque está escrito por el rey David y habla sobre las calumnias que sufre a manos de los enemigos que ni siquiera conocen su carácter. En este salmo no se habla sobre guerras ni heridas físicas, sino sobre malos deseos, insultos y mentiras que disminuyen su moral y le hacen sentir solo en el plano terrenal. Este salmo simplemente se convierte en una plegaria para que Dios haga justicia por encima de todas las cosas. A pesar de que los calumniadores muchas veces también oran a Dios, pidiendo por sus propósitos egoístas, Dios hace justicia. Esto se debe a que Dios reconoce los corazones tras cada oración y conoce a las personas tras cada palabra. Es una verdad ineludible, de la que nadie puede salvarse, porque es vital para entender cómo Dios hará justicia con el justo y con el injusto, aunque ambos oren por la misma causa en direcciones opuestas. El Salmo 109 habla del carácter del salmista frente a una acusación infundada. Habla de un creyente que sabe quién es y lo que hace, y se enfrenta diariamente a las vejaciones de personas, creyentes, amigos e incluso familiares que se le enfrentan y dicen cosas que no son ciertas. Es por esto que el salmista recuerda una y otra vez que sobre todas esas cosas Dios tiene el control, está junto a quien lo necesita y está listo para salvar a quienes lo condenan. En el Salmo, David inicia diciéndole a Dios exactamente lo que desea. Esto es que en cualquier caso, sin importar en la dificultad que se encuentre, no desea que Dios se mantenga silente. Entonces comienza a enumerar las cosas que los malvados hacen en las que Dios es diferente, que mientras otros le calumnian, Dios le protege, que mientras otros tratan de destruirle, Dios lo escucha. El salmista no espera para expresarle sus quejas a Dios. Con un corazón humillado le dice rápidamente cuál es su preocupación y refleja que él considera estar actuando bien frente a la situación. Esto es evidente en los versículos 4 y 5, en los que dice que ha sido mal pagado a pesar de sus buenas acciones, que toman sus buenos deseos y oraciones como maldiciones y que no comprenden su verdadero proceder. Lo interesante de este extracto es que el salmista conoce a la perfección cada uno de los deseos, palabras y calumnias de sus enemigos. Sabe qué dicen en privado cuando él no está y sabe qué dicen en público. Incluso conoce sus oraciones delante de Dios. Esto puede reflejar dos cosas: o que tenían suficientes conocimientos para hacer una suposición fuerte, o que estaba tan atento a escuchar lo que otros decían sobre él, que podía reconocer sus mentiras y elevarlas delante del Señor. En este versículo se narra específicamente cuáles son los deseos de los calumniadores para con el salmista, que van desde que todo le salga mal en la tierra, hasta que el Señor se olvide de él desde el cielo, no le favorezca y desaparezca su nombre de la faz de la tierra. Estas palabras indican que no se trata de una exageración, ni de una letanía en la que David solo ha ido a quejarse sin razón, sino de un conocimiento real de que está en peligro y que el salmista pide a Dios tome en cuenta para rescatarle.
A pesar del peso y la fortaleza de todas las maldiciones que son lanzadas en contra del salmista, éste le pide al Señor justicia, que haga con sus perseguidores lo que éstos le desean, y que le rescate y le trate con bien, porque su favor es el único que le interesa realmente en la tierra. El salmista aprovecha para describir cómo esta situación le ha afectado físicamente, y entre estas palabras le pide ayuda a Dios, que le ha restaurado infinidad de veces. Le pide que por su fiel amor le ayude, que no le importa que otros le maldigan, si Él le bendice, y que aunque no haga callar la voz de los calumniadores, el salmista seguirá adorando porque sus bendiciones no han dejado de derramarse sobre su vida. El Salmo 109 fue escrito ante la desesperación de cuando un creyente cercano a Dios no ve una salida lógica de su situación difícil, de persecución y de odio. No entiende por qué lo calumnian, por qué lo odian y por qué lo tratan de esa manera. Pero aún así lo hacen pese a sus esfuerzos por demostrar que es genuinamente bueno, noble y honesto, además de que no desea hacerles ningún mal. Lo que enseña este salmo al creyente es simplemente que cuando está angustiado, triste o dolido por alguna situación, siempre debe acudir al Señor. Lo más interesante es que David no acude a Dios con odas, grandes palabras y alabanzas grandilocuentes, sino que lo hace rápidamente con sus propias palabras, expresando sus preocupaciones, dolores, heridas y aflicciones. De hecho, habla con Dios como un amigo con confianza, al que está revelando sus tribulaciones para obtener una respuesta propicia, que hacia el final del salmo le genera tranquilidad. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo: Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Queridos hermanos, este salmo nos presenta a Dios como nuestro refugio en medio de cualquier situación y nos muestra que en Él podemos confiar. Quien se refugia al abrigo del Señor Todopoderoso
y pone su confianza en Él, experimentará su cuidado en su vida, aún en medio del dolor y la dificultad. Pueden llegar enfermedades y ataques por todos lados, pero nada de eso es más poderoso que el Señor, nuestro Dios. En su momento, Dios obra a favor de los que confían en Él y hasta los capacita para hacer grandes cosas. Dios siempre escucha a sus hijos y contesta sus oraciones. Él es el compañero fiel, tanto en los momentos de alegría como en los momentos difíciles. Quien ama a Dios puede estar seguro de que verá su poder manifestado en medio de cualquier situación. Por eso lo mejor que podemos hacer es confiar en Dios. Él nunca nos fallará. A continuación te dejo la explicación de este salmo versículo por versículo. En el versículo 1 comienza afirmando cuál es el mejor lugar donde podemos habitar, al abrigo de Dios y bajo su sombra. Ese es el único lugar donde estamos real y completamente seguros. Por eso, el salmista puede afirmar en el versículo 2 que Dios es su refugio, su fortaleza y el Dios en quien puede confiar. En solo 2 versículos, el autor destaca algunos maravillosos atributos de Dios. Nos lo presenta como el Dios Altísimo, el Todopoderoso que es refugio, fortaleza y alguien en quien se puede confiar. No hay nadie como Dios. El versículo 3 da ejemplos concretos sobre el poder de Dios. Él puede librarnos de las trampas del enemigo y también puede librarnos de plagas o enfermedades. Dios es poderoso para protegernos del mal. En el versículo 4, el salmista dice que Dios protegerá bajo sus alas a quien confía en Él. Dios mismo, cuando inspiró este salmo, quiso demostrar todo el amor, la ternura y la protección que gozan los que ponen su confianza en Él. Dios también revela su fuerza al declararse escudo protector. Los versículos 5 al 7 hablan sobre situaciones específicas en las que todo el que ha puesto su confianza en Dios no necesita temer. Algunas de las cosas que menciona son el terror de la noche, ataques, enfermedades u otros peligros. ¿Por qué no tiene que temer? Porque no está solo. El Dios Todopoderoso lo acompaña. El versículo 8 habla sobre la justicia de Dios. Él dará su merecido a los impíos. Los versículos 9 y 10 hablan sobre la protección que Dios da a todo al que se refugie en Él. No le sucederá ningún mal ni ninguna calamidad llegará al hogar de quien se refugia en el Dios Altísimo. Esto no quiere decir que nunca encontrará dificultades o problemas, sino que aún en medio de las cosas malas, podrá ver la manifestación del poder de Dios y su bondad. En los versículos 11 y 12, vemos que Dios envía a sus ángeles para que cuiden de sus hijos, en medio de las calamidades más grandes, o hasta de la propia muerte. Los hijos de Dios verán también su poder en acción. Del versículo 13 al 16, vemos que los que se refugian en Dios harán grandes cosas en su nombre y verán cómo Él obra a su favor. Cada experiencia de la vida servirá para acercarnos más a la herencia eterna en Cristo Jesús. Como dice Romanos 8:28, todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios.
¿Quieres vivir con confianza en la protección de Dios? Haz tu morada en Él. Cree en Jesús. El Espíritu Santo estará en ti y habitarás por siempre al abrigo del Altísimo.